La cardiología es una rama de la medicina que se especializa en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del corazón, los vasos sanguíneos y el sistema circulatorio. Comienza en Radio 12, desde el corazón de la radio, con la doctora Romina Macri, especialista en cardiología. Le damos la bienvenida a la mañana de Radio 12, a la especialista en cardiología, a la genia, ¿sí?, de la doctora Romina Macri. Con nosotros, Romina, placer de saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Liel, ¿cómo estás? Buen día oyentes, buen día, Jime. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno. Esperando a ver si va a llover o no, viste que el día está medio raro. Está medio raro el día, ¿no? Sí, se espera la lluvia tal vez para la tardecita. Habría que aprovechar para salir a hacer trámites y cosas ahora a la mañana, ¿no? Tal cual. Sí. Bueno, gracias como siempre, Romina, por atendernos, por estar con nosotros. Y bueno, para hablar sobre cardiología, la semana pasada hay algunos temas que nos han quedado por allí picando dentro de lo que es el debate y bueno, lo que hemos hablado. Y es justamente, hay un grupo, hay una masa poblacional importante, personas con alguna discapacidad que más allá de que uno le ponga tal vez el centro de atención a la discapacidad propia y que las familias así lo hagan de esa persona, también hay algunos inconvenientes en el terreno de lo cardiológico que no debemos dejar pasar por alto, ¿no? Tal cual, sí. Es una rama, digamos, amplia, ya sea en la cantidad de gente que tiene alguna discapacidad o algo similar, y amplia en lo que abarca enfermedades desde lo cardiovascular. Uh-huh. Porque por ahí hay síndromes que vienen en conjunto con cardiopatías, o aparece una cardiopatía y por el diagnóstico llegás a que el paciente tiene algún síndrome, bueno. Y en realidad sí, es bastante profundo el tema. Claro. Sí. ¿Has podido tratar con pacientes en ese caso? Tengo pacientes, sí. Tengo muchos pacientes con síndromes y cardiopatías, y algunas cardiopatías que han aparecido y después hemos diagnosticado algún síndrome genético o algo por el estilo. Claro. Suele suceder también de que esa persona sea diagnosticada con un síndrome particular y a partir de allí eso derive, ¿no?, en algunos problemas en cardiológicos. Tal cual, sí. Uh-huh. Sí, es así. Muchas veces pacientes que saben que tienen que nunca ha tenido ningún problema o no ha sido diagnosticado, y bueno, y comienza con alguna enfermedad cardiológica, y bueno, y se llega a descubrir que tiene algún síndrome X, claro. ¿No? Uh-huh. Sí. Cuando hablamos de síndrome en algunas personas, particularmente, para poner algunos ejemplos, ¿cuáles son por allí los casos que te han tocado? Digo, como para ir al campo de lo que más o menos has estado trabajando con algunos pacientes. Mira, casualmente, bueno, en realidad el síndrome que se ve más habitual y que acá tenemos, no digo acá por Colón, ¿no?, sino que tenemos una amplia cantidad de gente que lo padece y es algo que lo vemos, es el síndrome de Down, que es la trisonomía 21. Uh-huh. ¿Viste? Que bueno, que sabemos que es una patología cromosómica donde faltan cromosomas, que nosotros sabemos que tenemos 23 cromosomas las personas normales, y por eso se llama trisonomía 21, porque están faltando 2 cromosomas. Entonces eso hace que el paciente con síndrome de Down tenga una característica particular, ¿viste? Uh-huh. Ya sea en su fascie, ya sea en su palma de las manos, en su estructura corporal en general. Uh-huh. Como eso genera también alteraciones no solamente visibles que no se lo podamos ver, sino también que a nivel cardiológico, ¿no? Porque claro. A nivel cardiológico puede haber chicos siempre el paciente, vos calculás que entre un 40 y un 50% de los pacientes que padecen síndrome de Down tienen cardiopatías. Uh-huh. Por eso se dice que todo paciente que nace bajo un síndrome de Down, y que siempre vos ya lo detectás en semanas de embarazo de la mamá, porque ahora con las cosas como están adelantadas, vos vas haciendo ecografías sí. y menstruales y en distintas etapas del embarazo, donde hay una que se llama la ecografía morfológica, la ecografía, la translucencia nucal y un montón de cosas donde vos ya sabés con en edad temprana del embarazo que vas a tener un niño con síndrome de Down. Uh-huh, claro. Ya tenés que pronosticar que ese niño tiene que nacer en un lugar donde haya neonatología, en un lugar donde haya que estén capacitados
discapacitado porque ese paciente puede nacer con cardiopatías. Uh-huh. Actualmente también se implementa mucho, no sé si acá en Colón lo están haciendo, porque bueno, no es la rama mía, pero no sé si están haciendo ecografía fetal, pero por ejemplo en Rosario, que yo soy rosarina, está la ecografía fetal, se le hace a través de la panza de la mamá ecografía al bebé. Uh-huh. Entonces vos a través de eso podés ver si el niño que va a nacer con síndrome de Down ya tiene alguna cardiopatía congénita de antemano a que nazca, ¿me entendés? No te desayunas con esto en el momento que nació. Claro. Ya sabes que el nene que va a nacer va a tener una comunicación interauricular, o va a tener un ducto arterioso permeable, o va a tener una transposición de grandes vasos, que es lo que va a tener, ¿entendés? Y también, obviamente, por supuesto, ni bien nace todo el niño, que ponele que no tenés antecedentes previos de alguna cardiopatía, en el momento que el niño nace hay que hacerle un ecodoppler obligatorio a todo niño con síndrome de Down para descartar que esté todo normal, ¿no? Claro. Uh-huh. También hay pacientes con síndrome de Down que no tienen ningún diagnóstico cardiológico, o sea, digamos, no tienen ninguna patología, pero tienen más predisposición en la edad adulta a generar alteraciones valvulares, uh-huh, de las válvulas cardíacas, ¿viste? Sí. Yo no sé si alguna vez, bueno, capaz que no nos pusimos a hablar, pero nunca te expliqué por ahí a grandes rasgos. Viste que el corazón es como una casa de 2 pisos, ¿no? Uh-huh. Esa es la idea. Una casa de 2 pisos que tiene abajo sala comedor y arriba tiene 2 habitaciones, ¿no? Uh-huh. Obviamente que tenés que tener comunicación en esa casa, porque si no serían cada una de las 4 salas serían independientes. Claro. Entonces no, vos tenés que tener una comunicación entre ellas, por lo tanto tenés un nodo que es el nodo sinusal, hablando de lo que hablamos eléctricamente, porque no solamente el corazón es eléctrico, sino que es anatómico, es fisiológico, es eléctrico, o sea, tiene múltiples funciones, uh-huh, es hormonal. Entonces, vos tenés el nodo sinusal, que es el primer, digamos que es el comando de energía, es el primer cablecito, que es donde van a hacer el impulso, que son las únicas células del organismo que tienen impulso propio, que generan su impulso propio, y a partir de ahí se genera el impulso para que el corazón tenga latido, ¿no? Uh-huh. Sí. Bien. Una vez que tenemos eso, tenemos las 2 cámaras superiores, que son las aurículas, la derecha y la izquierda, separadas por una pared que se llama septum, y por debajo tenemos los ventrículos, que son ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, que también están separados por un septum. Uh-huh. Esos son septum interauricular, que separa las 2 aurículas, interventricular, que separa los 2 ventrículos. Pero a su vez, entre las aurículas de arriba y el ventrículo de abajo, también hay una pared, como un techo, digamos, que los separa, que se llama septum aurículo ventricular, porque tiene que separarlo de arriba de lo de abajo. Claro. A su vez, cada una de esas estructuras están comunicadas por puertitas. Bueno, yo le explico a los pacientes. Hacé de cuenta que tenés puertitas o ventanitas, para que la sangre pueda tener un circuito, o es una bomba de energía, es una bomba actúa como una bomba pulsora el corazón. Entonces, al ser una bomba pulsora, vos tenés que tener puertas por donde pase la sangre, y cada una de esas cámaras no circula con la misma presión, son distintas presiones, es un juego de sangre pero a su vez de presiones. Uh-huh. Entonces, si vos, imagínate, tenés comunicadas las 2 aurículas de arriba entre sí, no pueden estar comunicadas entre sí, no puede haber una comunicación en esa pared, porque eso sería una comunicación interauricular, y estaríamos hablando de que hay un remanente de sangre de la aurícula izquierda, que siempre es la que más presión tiene, que es la más grande, porque sabemos que en la vida adulta el corazón izquierdo es el que predomina, y hay una comunicación con el lado derecho, eso genera presión del lado derecho, que no sería normal. Uh-huh. Y empiezan las patologías, por eso la comunicación interauricular, que es una patología cardíaca, que se da en pacientes con síndrome de Down, pero también tengo pacientes normales que lo pueden tener, porque hubo a lo mejor un defecto en el tabique que no se cerró, que quedó abierto. A veces son muy pequeñitos, no dan síntomas, se descubren por hallazgo, porque a veces los mando a hacer ecografías y aparece una CIA muy pequeñita por un hallazgo. Uh-huh. Lo va evaluando al paciente, obviamente. Y hay otros que no, hay otros que presentan síntomas desde el nacimiento. Claro. El tratamiento es quirúrgico, se cierra ese orificio, se cierra con una cirugía que ahora no se hace más, cirugía corazón abierto, sino que se hace como se hace el cateterismo endovenoso, uh-huh, y ponen lo que se llama como un paragüitas. Es un dispositivo que viene en forma paragüita, y cuando vos ingresás al orificio, lo abrís y queda cerrado el orificio, ¿no? Uh-huh. Sí. Lo mismo pasa con el ventrículo. Si vos tenés una comunicación entre los 2 ventrículos, y que más el ventrículo izquierdo es el más importante y el que más presión tiene, no puede tener comunicación con el derecho, eso tiene que estar cerrado. Uh-huh. ¿Me entendés? Porque no puede haber comunicaciones.
también es una comunicación interventricular, que sería un poco más grave que la interauricular, bueno, hablando porque las cavidades de los ventrículos son más importantes, ¿no? Uh-huh. Y eso también se cierra en forma quirúrgica. Hablando de las patologías más, te diría, más comunes o más simples. Claro. Y cuando te decía que el paciente adulto, síndrome de Down, puede desarrollar, por eso hay que tener control, los pacientes de síndrome de Down tienen que tener controles cada 3 o 4 meses, hacerle ergometrías, hacerle psicografías y demás, es porque un paciente adulto, síndrome de Down, que viene sin ninguna patología cardíaca, de golpe te puede desencadenar una alteración valvular. Y las válvulas son esas ventanitas de las que te hablaba yo, que tienen comunicación. Uh-huh. Pues en las válvulas pulmonares, de donde nacen las venas pulmonares. La válvula tricúspide que separa del lado derecho la cámara de arriba, que es la aurícula, con la cámara de abajo, que es el ventrículo derecho. Uh-huh. Eso sí tiene comunicación a través de esa válvula. Si esa válvula, que es una ventanita, cierra mal, o sea, está insuficiente, o no se abre porque está estenosada, que está por demás engrosada y no abre, no hay un flujo de sangre. Entonces el corazón trabajaría independientemente, con lo cual no actuaría como bomba. No puede pasar eso. Claro. La sangre debe tener un circuito que generar. Por lo tanto, esos pacientes tienen que estar controlados porque pueden presentar una patología en válvulas, ¿viste? Que son 4 válvulas. Después tenés las del lado izquierdo, que son la mitral y la válvula aórtica. Y se puede dar en realidad en un sector simplemente, en una de las válvulas. Sí, se puede despertar simplemente una estenosis aórtica, suponete, o una insuficiencia aórtica. Sí. En la insuficiencia aórtica la válvula no cierra bien. Entonces vos imaginate, la válvula aórtica está ubicada en el ventrículo izquierdo, de donde nace la arteria aorta. O sea que cuando el ventrículo izquierdo se llenó de sangre, aumenta la presión para sacar la sangre para afuera, que pase por la arteria aorta y no llegue a los pulmones, al riñón, etcétera, y esa válvula está insuficiente. Cuando el ventrículo, por ejemplo, cuando el ventrículo se sacó toda la sangre y se achicó, digamos, entró en reposo, al estar insuficiente, cuando empieza a trabajar la sangre en la válvula, en la arteria aorta, por la presión que genera la arteria, un remanente de sangre vuelve al ventrículo y el ventrículo está en reposo. Eso genera presión en el ventrículo. Por lo tanto, el ventrículo se dilata, se torna insuficiente, comienzan las arritmias, el paciente viene porque tiene falta de aire, dice que camina y se cansa, le duele el pecho. Entonces empiezan todas las alteraciones con síntomas, ¿no? Uh-huh. Claro, tal cual. Igual, Sí. Hablándolo así por arriba, porque como patologías hay 1.000.000. Pero son las más comunes que se presentan en los pacientes en este caso. Sí, no, el paciente con síndrome de Down puede también sufrir un infarto. Ahí cuando hablamos del infarto hablamos de una patología de tipo eléctrico en el corazón, no de tipo anatómico. Claro. Porque vos tenés las cardiopatías congénitas, que son trastornos anatómicos, donde hay alteraciones en los cierres de las paredes, de las válvulas, de las ventanitas, o las patologías de tipo eléctrico, como son las arritmias, que pueden ser con baja frecuencia o con alta frecuencia, como son el infarto. El infarto también lo puede sufrir un paciente con síndrome de Down, no es que no va a tener infarto, porque claro, se puede infartar como cualquier otro paciente, uh-huh, ¿entendés? Y ahí estamos alterando ya la alteración, la estructura eléctrica, hay un trastorno eléctrico ahí. Sí. Entonces, bueno, pero así como grandes rasgos, tenés, por ejemplo, patología en los niños o en las personas con síndrome de Down, ductus arterioso permeable, que es un ducto, una comunicación que queda abierta entre 2 arterias, se genera un juego de presiones entre el lado derecho y el lado izquierdo, o sea, se genera presión pulmonar. El niño, normalmente todos los seres humanos tenemos el ductus abierto porque la circulación fetal y la circulación del niño en la panza de la mamá es distinta a la de la edad adulta. uh-huh, Predomina más a nivel venoso, hay más predominio pulmonar. Ese ductus a los 7 días, o sea, en la primera semana de vida, se debe cerrar en todos los pacientes. Ya cuando vos cuando vas al control pediátrico, porque el niño nació y tiene síndrome de Down, lo que vas a ir a buscar es que ese ducto no esté abierto. Pero puede pasar también en un paciente que no es síndrome de Down. Hay casos en que han tenido ductus permeable niños que no son Down. claro. O sea, son alteraciones anatómicas que, como todo, bueno, puede tener alguna falla, ¿no? Y son además miles de variables que se van dando y depende también cada paciente. Depende de cada paciente y aparte nada, así hablando de las más simples, tenés la transposición de grandes vasos que el paciente nace y nació y se te puso azul. Claro. Y no sé, y una transposición, los vasos nacen desde lugares opuestos. Uh-huh. En vez de nacer la aorta del lado izquierdo y la pulmonar del lado derecho, nacen al revés.
O sea, cosa que no es anatómico, no es normal, ¿viste? Sí. Pero bueno, obviamente hoy en día hay cirugía y se corrigen, pero tienen que pasar por millones de cirugías esos pacientes. Uh-huh. Sí. ¿Entendés? Pero en realidad es un tema muy amplio, pero sí a grandes rasgos, como hay un alto porcentaje de muerte en pacientes con síndrome, hablando del síndrome de Down nada más, ¿no? Hay un alto porcentaje de muerte de pacientes con síndrome de Down que fallecen por causas cardíacas. Por eso se dice que todo paciente que tiene un diagnóstico ya o sea, digamos, en la panza de la mamá, por alguna ecografía morfológica o diagnóstica, o sabemos que una ecografía fetal ya determinó que el niño va a nacer con una cardiopatía, programar que lo tienen que derivar a un lugar donde haya neonatología, donde haya cirugía cardíaca, donde haya pediatras cardiológicos, cirujanos cardíacos pediátricos, porque ese niño a lo mejor nace y hay que operarlo de entrada. Claro. ¿Viste? Sí. Eso siempre, y bien nace un niño, como sabés, con síndrome de Down, hacerle un ecodoppler para ver si está todo normal, si hay alguna válvula que esté alterada, si tiene comunicaciones entre sí. Sí, es un tema que hay que tenerlo. Por eso viste que por ahí siempre está bueno saber que el niño que viene con una patología de esta, como para poder derivarlo a un centro que esté especializado, ¿no? Claro. Esto. Totalmente. Estamos hablando con la doctora Romina Macri, especialista en cardiología. Nos estamos hoy interiorizando un poco más en algunos problemas cardiológicos vinculados a las personas con discapacidad. Hay muchas variables y bueno, la doctora por allí nos está comentando las que se presentan, un poco más, las más comunes, ¿no? Que se dan, más allá de que hay problemas que a veces pasan y que uno no sabe de dónde nace. Le doy paso y le doy entrada a Jimé de la Loye para lo que es la nota y la charla con la doctora Macri. Jimé. Romy, buen día, ¿cómo estás? Hola Jimé, buen día, ¿cómo estás? Romy, la siguiente pregunta puede ser que no sé, digas, está un poco loca, no sé, pero lo he visto en las redes sociales, he visto en algunas noticias también. ¿Alguna de las patologías puede ser que sea por ahí más comunes en un sexo, digamos, puede ser más en la mujer o más en el hombre, sea con una persona con discapacidad o no? En realidad, siempre, a mí me gusta mucho todo lo que sea. De hecho, bueno, voy a empezar un curso dentro de poquito, ahora en septiembre, que habla mucho de lo que es la cardiopatía en la mujer. Uh-huh. Las mujeres, si bien por ahí se cree, porque yo porque lo sé, ¿no? Pero se cree que no muere del corazón o no tiene patología cardíaca, yo creo que muere más que el hombre. Una de cada 3 mujeres tiene enfermedad cardiovascular. Y puede que dentro de esas enfermedades cardiovasculares, no hablando, sacando de lado el infarto, sacando de lado la patología isquémica, ¿no? Que hablamos que es lo más común. Hablando de patologías, por ejemplo, valvulares, porque nunca supieron que a lo mejor cuando eran niñas tuvieron angina con placas, la típica angina pultácea que tenemos todos cuando nacemos y capaz que pasa, no cuando nacemos, en la niñez. ¿Quién no tuvo angina con placas? 3, 4, 5 veces. Un montón. En ese momento, ¿vos te hisopabas la garganta para ver si tenías un estreptococo? No, te daban amoxicilina porque era lo más común. Claro. Pero el tema está en que esa angina con placa puede ser reumática. ¿Entendés? Porque el estreptococo que te origina la fiebre reumática. Esa fiebre reumática, si no es tratada, te afecta articulaciones y se deposita en la válvula mitral. Que la válvula mitral es la que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Esta válvula se torna insuficiente. El niño siguió, tuvo toda la vida, no tuvo dificultad, a lo mejor o sea, nunca refirió ningún síntoma y si refirió, le dijeron no, es por el crecimiento, capaz que no, se cansa al jugar al fútbol o se cansa cuando salta en la soga con la hermana o viene andando en bici, pero me refiere que se cansa, pero no, nada, es por el crecimiento, está todo bien. Y el niño tiene una enfermedad reumática y tiene una insuficiencia mitral reumática o estenosis mitral reumática. Claro. Y eso a la larga genera un desastre. Ese problema. Estoy hablando de una angina con placa nomás. Claro, pero ese problema que no se detecta en un primer momento sucede por el simple hecho de que no hay equipamiento, porque en realidad el conocimiento de cualquier médico que atiende a un paciente llega hasta un punto determinado. ¿Por qué digo no se hace ese estudio más avanzado? En realidad, porque por ahí pedir o sea, tiene ciertas características, por supuesto también
cuando vos vas al médico y consultás por un cuadro de fiebre y que el chico tiene angina con placas, muchos de los pediatras te lo mandan a hisopar. De hecho, a mí me ha pasado con mi nene, me lo han mandado a hisopar para ver si no es estreptococo. ¿Viste? ¿O qué tenés que hacer? Viste que hay veces que, bueno, lo mismo pasa con el control odontológico. Mirá lo que te estoy hablando, Liel. Claro. Control odontológico. Deberíamos hacer un control odontológico, yo te diría como mínimo 2 veces al año y si más seguido mejor. Porque es terrible la infección dentaria, cómo afecta el corazón. Sí. Afecta las válvulas un montón. Produce una patología que es de alto índice mortal, que produce una mortalidad inmediata y que no te da changüí, ahí no te da tiempo, ahí ya está. Claro. Sí, es muy raro que pueda salir. Lo vamos a adelantar después, Romy, lo vamos a desarrollar después, pero para que nos adelantes un poquito, ¿a qué te referís cuando decís la parte bucal afecta al corazón o en qué sentido? Y el mal estado de la dentadura, el no controlarse, las caries, los tratamientos de conducto, por ejemplo, que no son controlados o que necesitas un tratamiento de conducto y lo dejas pasar teniendo una muela en mal estado. Hablo de ese tipo de controles. Claro. Tener una boca saludable, porque la picadura dentaria o un problema en la raíz del diente o una gingivitis, porque tener una encía que está alterada porque hay un proceso infeccioso, esa infección va a parar directamente a la válvula cardíaca. Sí, entonces, sí. Bueno, es bastante amplio. Por eso te insiste, cuando vos vas al odontólogo, siempre te dice el odontólogo. Claro, sí. Control y demás. Sí, hay una amplitud muy muy grande en muchas cosas de lo que estamos hablando y lo que estamos comentando, pero bueno, vamos sacándonos algunas dudas respecto a este sentido. Perdona que te corte, volviendo al tema que preguntaba Jime, en realidad, con respecto a las patologías, se dan más o menos en porcentajes similares, pero en la mujer... en lo que hablamos hoy en mujer, yo creo que está casi equitativo y no sé si nos supera al hombre en la enfermedad cardiovascular. Mira, te diría, no sé, tendría que ponerme a sentar y sacar estadísticas, pero porque la mujer se deja estar, es más vulnerable, es más la mujer, o sea, las mujeres generalmente hacemos 1000 cosas a la vez, entonces como que dejamos de lado el síntoma que podemos tener y los síntomas no son iguales a los de los hombres. Tenemos por ahí un poco más de tolerancia al dolor, entonces a lo mejor decimos, no, tengo una pequeña molestia en el pecho, pero debe ser angustia, debe ser ansiedad, debe ser y puede ser un infarto. Claro, ¿entendés? Claro. Pero bueno, sí, son temas que da para hablarlos en tiempos... En varias charlas, diría yo. Sí. Sí. Lo que tiene que ver con la dentadura me parece que está bueno para que sea para desarrollar. Tema. Sí. Y este parámetro que comenta del tema de la mujer también, porque es cierto de que hoy la mujer, a propósito de esto, digo, ya ha pasado el tiempo y la historia responde hoy a que la mujer tiene una exposición mucho más grande en el trabajo. Digo, hay un roce mucho más social, laboral en el aspecto de la mujer, que también lleva a tener nuevas emociones y nuevas sensaciones que terminan muchas veces derivando en esto, ¿no? Que también será lindo poder charlarlo en otro programa con Romina. Romy, hay por allí un aspecto que hoy vi de mañana, una noticia, en este caso un portal de salud de México, que titula que los científicos advierten sobre secuelas de por vida y discapacidad justamente a raíz de la pandemia. Y mencionan justamente lo que es la disautonomía. La disautonomía, si por allí no tengo mal el concepto, es aquello que después se genera, por ejemplo, es lo que regula en los nervios, en el cuerpo, las cuestiones no voluntarias y bueno, y ahí aparece la frecuencia cardíaca, la presión, entre otras tantas cosas. Y están justamente los estudios científicos evidenciando que la disautonomía es una de las secuelas. No sé si tenés algo más por allí que puedas comentar respecto de esto, porque aparecen secuelas discapacitantes en jóvenes y adultos. O sea que no tuve la capacidad no pude leer la noticia. Justo estoy yo también en el consultorio y estoy conectada ahora en ese momento a ver si podía haber algún, pero no encuentro ninguna noticia, pero bueno, es un tema para poder hablarlo. La disautonomía es un desorden que se produce en el sistema nervioso. O sea, no es que Dios nos creó y decir, bueno, o un ser humano o hubo algún momento en el que nacimos y estamos mal formados, ¿entendés? Yo creo que todo es
es muy loco, vos te pones a estudiar, así, qué cosa tan loca, porque lo sé, lo estudié, pero no todo el mundo lo sabe. Entonces, a partir de dos células, ¿me entendés? Una materna y una paterna, que se juntan y generan un ser que puede ser tan perfecto. Vos fíjate qué alteración puede llegar a haber simplemente con algún tipo de alteración en la neurona. Estamos hablando de una célula neurológica que es como si fuera una estrella y tiene una cola larga, y esa cola, que son los axones, se comunican con las otras, y eso transmite toda la conexión nerviosa que tenemos. Uh-huh. Millones y millones y millones de conexiones, porque cada célula del cuerpo tiene una conexión nerviosa, si no, no viviríamos, no habría conexión de una cosa con la otra. O sea, vos fijate la pavada de decir, mirá lo que te voy a decir, te ponen un helado de chocolate adelante y la boca se te hace agua. Y eso es un impulso, eso es un estímulo neurológico que ya reconoció tu cerebro que eso es algo que podés comer, que ya analizó que eso tiene qué gusto puede llegar a tener, y que vos en la boca tengas el estímulo. O sea, vos fíjate, ¿no? Claro. Entonces, bueno, te comentaba, la disautonomía es una alteración en el sistema nervioso autónomo, que a través tenemos dos sistemas nerviosos. El sistema nervioso simpático y el parasimpático se encarga de regular distintas tareas básicas para el organismo, por ejemplo, hacer pis, por ejemplo, ir al baño a hacer caca, por ejemplo, la sudoración, por ejemplo, agarrar un vaso, por ejemplo, te estoy hablando de cosas básicas. A su vez, otras alteraciones básicas como son la frecuencia respiratoria, que son cosas que nosotros no podemos regular. Uh-huh. Porque nada, no es lo que vos decís, yo ahora respiro, dentro de un rato no respiro. No, eso no lo controlamos. ¿Vos te pusiste alguna vez a pensar cuántas veces respirás en el día? Y no. Jamás. No, claro. La verdad es que no te pusiste a pensar eso. ¿O cuántas veces late mi corazón en el día? ¿Vos sentís que tu corazón late? No. No. O sea, él late, porque sabe que tiene que latir. Es autónomo, ¿entendés? Él lo hace autónomo. Autónomo quiere decir que lo hace por sí mismo, lo hace por sí solo. Así mismo como el corazón late, el otro cerebrito es el cerebro. El otro comando energético importante que tenemos es el cerebro. Claro. Porque están todos los centros reguladores de la respiración, de la frecuencia cardíaca, que se conectan directamente a nivel cardíaco. Uh-huh. Tenés el bulbo raquídeo, que es el centro del equilibrio, que es el centro de la respiración. Están conectados muy directos. Por eso yo te digo, muchas veces las que hablamos, que es un órgano hormonal el corazón. Porque por ciertas funciones hormonales del cerebro, ¿me entendés? De ciertos neurotransmisores, que ya si quieren en otra parte hablamos, que son pequeñas sustancias que se secretan en distintos horarios del día, tenés la nocturna y la diurna, el corazón actúa, el corazón se contrae más, se contrae menos, se pone taquicárdico, porque no te pasó nunca de tener una situación de estrés linda o fea y el corazón se pone solo, se pone así, que mi corazón lata más fuerte, late solo más fuerte. Claro. ¿Cómo sabe que vos tenés un estímulo ahí que o te genera miedo o te genera alegría? No lo sabe, lo hace por sí solo. Uh-huh. Entonces esa disautonomía que genera también el sistema nervioso autónomo actúa tanto a nivel cardíaco como a nivel respiratorio como a nivel digestivo. Uh-huh. No haces bien la digestión o haces más la digestión, ¿me entendés? Tenés distintas por eso cuando vas a rendir un examen te pasa de que se te seca la boca, te pones nervioso, te quedás sin voz y encima te van a ir al baño. Claro. Te agarra diarrea o no, o te constipaste, el otro punto. Sí. O sea, son todos estímulos nerviosos. Sí, por total. eso hoy en día se habla del estrés, se habla de que yo creo que en este momento, en el siglo que estamos viviendo, creo que el estrés cumple un rol, te diría, no sé si primario. Uh-huh. Y es muy difícil bajar el estrés, porque ¿cómo haces, Liel? Por más que vos me digas, ay, si yo hago 1 hora de meditación al día, me siento 1 hora en el sol a tomar mate, imposible. No, imposible. No, y más con todo lo que está pasando. No, claro. Vivimos o sea, no salís de un círculo vicioso, es imposible. No alcanzás a salir de una que caes en otra, doctora, ¿es así? Aparte, no sé si a vos te pasa, yo te hablo en lo personal, a mí me pasa de que el otro día me crucé, no me puedo acordar ahora quién fue, mi profesora del gimnasio. Romy, me dice, vos vivís al palo todo el día, me dice, dormís corriendo. Cuando me dijo dormís corriendo, yo me empecé a reír de una manera, porque no podés haber hecho tan metafórica la frase, y le digo, estuvo fantástica. Porque le digo, me llega tan rápido el día, le digo que no sé si dormí de noche. Dijo, claro. Porque dormís corriendo. Claro, ya uno no repara ni siquiera en el hecho de dormir, no cae en cuenta que se acostó a descansar. No, claro. Porque
vos ya te estás acostando pensando que mañana me tengo que levantar, llevar a la nena, ir acá, ir allá, ir a la radio, hacer la comida. Ya hiciste el análisis nocturno de todo lo que tenías que hacer el otro día. Ya está. El cerebro ya captó todo eso. Es imposible que sube, que obviamente que te va a sonar el despertador a las 7, pero vos a las 5 vas a tener el ojo abierto. Porque es inevitable. Sí, totalmente. Afloje un poco, doctora, le va a hacer mal, le damos el consejo en realidad de la mañana. Cuide su corazón, doctora. Claro. Es como... Entonces, bueno, y volviendo al tema, yo creo que va a dejar, ya lo hemos hablado en otras charlas, yo creo que esta pandemia va a dejar tanto disautonomías, hablando de lo que es un trastorno en el sistema nervioso autónomo, pero también va a dejar alteraciones psicológicas, va a dejar más tendencia a las enfermedades psiquiátricas, digo, ¿no? Uh-huh. A la crisis de pánico, a una bipolaridad, que lo hablábamos la otra vez, ¿te acordás? Sí. Yo creo que va a haber secuelas importantes, porque casualmente, mira, el domingo hablando con mi suegro que tuvo COVID, y ya lo hablé con mi hermana también, mi hermana es pediatra y neonatóloga en Rosario, y se preocupó cuando tuvo COVID, porque me dice, ¿vos sabés qué? Es muy loco lo que me pasa, me dice, pero a mí me preocupa. Digo, estoy frente a un enfermero y tengo que decirle lo que le tiene le tengo que escribir las indicaciones, y no coordino, me dice, no, es como que no me salen los nombres. Me dice, yo ahora me dice, fue a hacer obviamente encefalograma y un montón de estudios neurológicos que le dieron todos bien, pero no sé, y mi suegro casualmente el domingo me decía lo mismo, me dice, vos sabés que yo me quiero sentar, él tiene empresa de camiones, ¿no? Y me tengo que hablar con el camionero porque tengo que pedirle algo o tengo que pagarle, y es como que no retengo los números, o si me pasan la contadora me pasa un número de factura, yo no lo retengo, y esto no me pasó nunca. Claro. A ver. Me preocupa un poco eso. Sí, porque además imagino que gente que estaba acostumbrada a una tarea repetitiva, que es una tarea no tan difícil, no tan compleja, sino que era algo más bien rutinario, y de repente esa rutina, ese trabajo mental que se hacía todos los días, se ve distorsionada, por lo menos, en el hecho de decir, bueno, no recuerdo, no retengo, no le puedo poner la atención y el ojo a eso. Sí, por supuesto, viste y preocupa. La verdad es que preocupa, porque vos decís. Y ahora con todo esto que se dice, y la delta, y la cepa delta, y ojalá que no haya otra ola, porque la verdad es que venimos respirando un poquitito, viste, como que es algo muy loco. La verdad es que te pones a hablar así y te lo pones a pensar y a veces asusta. Sí. ¿Qué sé yo? Es complejo, es preocupante y es muy complejo realmente lo que está sucediendo, y bueno, y hay que tratar de abordar cada uno de los temas. Por eso hoy queríamos involucrarnos un poco más a lo que son las personas con discapacidad, con los problemas que afrontan, y no olvidarnos también, Romy, una parte fundamental de este asunto, que es el hecho de las emociones en las personas con discapacidad, porque también son personas que tienen las emociones muy, muy latentes, y las emociones también están plenamente ligadas a lo que es el tema cardíaco, ¿no? Y a lo que es el corazón. Tal cual. Sí, son, hablando del síndrome de Down específico, viste que son personas muy especiales en lo emocional. Son muy emocionales. Y volviendo al tema autónomo, la emoción te genera adrenalina. Claro. La adrenalina es la hormona del estrés. Uh-huh. Como vos tenés las hormonas, como tenés las endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, tenés la adrenalina, que es la hormona del estrés. Uh-huh. Y que vos la secretás en cualquier situación de estrés, no solamente frente a una situación de miedo, sino frente a una alegría. Entonces vos, al tener esa adrenalina todo el tiempo activa, eso genera cambios a nivel cardíaco. Te aumenta la frecuencia cardíaca, por lo tanto te aumenta la frecuencia respiratoria, por lo tanto el corazón se contrae más. Entonces son un montón de cosas, y de estos chicos tienen esas. Por eso yo muchas veces no tuve nunca la oportunidad, pero ya creo que lo voy a hacer porque es un área que me gusta mucho tocarla, ir a visitar el Solar, ir a visitar los centros Odima y esos lugares. Uh-huh. Porque la mentalidad de ellos son niños toda la vida. Claro. Ellos no crecen mental, o sea, no tienen la capacidad de desarrollo intelectual. Siempre el desarrollo intelectual de ellos es menor. Entonces yo digo, esa gente que trabaja en los lugares estos con discapacidades, yo digo que el don que tenés, porque es muy difícil trabajar con ellos. Uh-huh. ¿Me entendés? Incorporarlo. La gente
¿cómo es la escuela que está en Ferrari? Que no me sale el nombre ahora. Que de los chicos con síndrome de Down. Sobre calle Ferrari. Arcadis. Arcadis, sí. Arcadis, sí. Uh-huh. Por ejemplo, la gente que trabaja en Arcadis, que le hace talleres de panadería. Entonces, los chicos estos tienen que estar activos todo el tiempo. Y son muy sociables, Entonces, toda esta pandemia de lo antisocial también los afectó. ¿Y cuántos chicos quedaron sin tratamiento durante un montón de tiempo? Claro. Un montón. Sí. Yo creo que los maestros especiales, esas cosas tienen ese don. Y aparte siempre tengo la posibilidad de hablar con docentes o con gente que está encargada de esto. Digo, qué don, ¿no? Porque es muy difícil. Sí. ¿Viste? Sí. Hablando desde todas las emociones, porque va a llegar un momento en el que la persona adolescente o adulto o no va a estar en contacto con otra persona y van a tener una mujer y un hombre se van a querer juntar y vos tenés que medir esas emociones que le pasan también como cualquier persona adolescente en la pubertad. Claro. Son cosas que pasan, por supuesto, y que la tenés que tener controlada, porque se te va de las manos a veces. Sí, total. Lo mismo con las adicciones, porque me ha pasado también. Entonces, viste, es un área importante. La Total. verdad que yo tengo mucha gente conocida, te diría muy allegada, que bueno, en este caso no con síndrome de Down, sino con retrasos madurativos por otras situaciones. Son hermanas de dos personas muy amigas mías, que también tienen un retraso madurativo inferior, obviamente por secuelas de nacimiento y demás, y obviamente están controladas cardiológicamente y demás porque pueden presentar trastornos cardíacos porque tienen un síndrome de base, y viste que me gusta tratar con ellos. O sea, yo por ejemplo cuando nos reunimos con esta familia amiga mía que tiene, y te estoy hablando de una mujer de casi 50 años, te diría, que es una nena de 2 o 3, una nena de la edad de la mía, 5, se pone a jugar con ellas. Entonces vos te pones a pensar y decir, los chicos, hablando de la discapacidad en general, porque los chicos de síndrome de Down también son niños, son intelectualmente niños. Claro. ¿Viste? Por eso me parece que es un área para darle importancia, no para dejarlo que, bueno, sea un síndrome de Down más. Claro, o un chico con discapacidad más. Ponerle el énfasis que es necesario a esa área, sin lugar a dudas. Además, por eso me parece importante tener el área donde recreativa, el área donde se pueda hacer recreación, donde se los pueda... Eso es un área importante. Sí. En estos. Sí, sin lugar a dudas. Sí. Bueno, hemos ingresado, mejor dicho, ya al mes de septiembre. Vamos a estar en este mes cruzando el Día Mundial del Corazón y vamos a estar hablando con la doctora Macri sobre este tema. Pero como siempre lo hacemos, Romy, para cerrar, vamos a pedirte que brindes a la gente que te está escuchando, gente que por allí está relacionada a una persona con discapacidad y que pretende realizar sus correspondientes estudios, que brindes todos tus datos de contacto, desde lugar, número, redes sociales y demás, para que te puedan contactar y para que puedan pedir un turno para poder atenderse justamente sobre estos temas relacionados al corazón. Bueno, Ariel, el consultorio está ubicado 3 de febrero 65, viene ahí nomás a metros de la 12 de abril, digamos, del Banco Nación. El teléfono fijo es 425-159, el celular es 15-59-48-77, y todavía no he armado, ya me vas a matar vos, pero no he armado un Facebook ni un Instagram específico del consultorio. Por ahí sí puede ser el mío personal, por ahí me mandan y me escriben al mío, pero es algo que yo te prometo que ya en este año lo vamos a hacer, porque viste que vienen apuradas las redes sociales. Sí, las redes sociales apremian, doctora, pero bueno, primero usted tiene que desacelerar en varias cuestiones para poder darle paso a las redes, ¿no? También hay que cuidar el corazón. Sí, tal cual. Igual te juro que hago a mi hora de meditación, que voy al gimnasio y todo, pero viste que a veces es imposible. No, es imposible más cuando uno ya lleva una vida en la que debe atender no solamente su vida, sino la de, en este caso, bueno, los chicos y demás, ahí cambia. Que tenés la vida o sea, atiendo mi vida, a veces no puedo con mi vida misma y tengo que atender la de mis hijas, no despreocupar a mi marido y encima encargarme de la salud de los demás, que no es nada menos. No es nada menos, lógico. El paciente deposita la confianza en uno, ¿viste? Sí, total. Bueno, por eso, tranquilidad y viento fresco en este inicio de septiembre, doctora, por sobre todas las cosas. Un mes muy especial para la cardiología, así que vamos a estar, yo creo que flasheando con algunas cosas este mes,
porque es muy importante. Sí, el Día Mundial del Corazón, que es el 29 de septiembre, vamos a estar en contacto y yo en mi consultorio lo voy a adornar, voy a dar unos pequeños distintivos, unos pequeños... Estaría bueno, viste, ver ese día, poder hacer una pequeña charla, vamos a ver qué se puede hacer. Muy bien, excelente. Así lo vamos a hacer, Romy. Como siempre, te agradecemos y gracias por estar acompañándonos en la mañana de la radio. Te dejamos un abrazo muy grande. Por favor, gracias a ustedes por invitarme. Un abrazo, que tengan un hermoso día. Muchas gracias. La doctora Romina Macri con nosotros, hablando desde el corazón de la radio, en el aire de Radio 12 y de radio12.com.